cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y como mencioné anteriormente, amados hermanos, el tema de esta enseñanza se titula Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermanos, todos esperamos algo de parte de Dios, ¿sí o no? Algunos hermanos estamos esperando un milagro en el área financiera, otros en el área de la salud, otros están esperando un milagro de que un pariente, un ser querido nuestro se convierta, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros espera algo de parte de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos esperando que hayan cambios migratorios, por ejemplo. Otros quieren simplemente cambiar su estatus social de soltero a casado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Lo cierto, amados hermanos, es que todos tenemos una expectativa. Diga conmigo, una expectativa en Dios, ¿verdad? Ciertamente nos hablaron de un Dios poderoso, un Dios de maravillas, un Dios que es capaz o fue capaz de transformar el agua en vino, fue capaz de hacer retroceder el Jordán, hacer retroceder el Mar Rojo, fue capaz de derramar, amados hermanos, la bendición temprana y tardía en tiempo de sequía, hizo llover fuego del cielo. Aquel Dios tan poderoso que envió codornices cuando el pueblo quería comer carne, maná del cielo cuando no existía alimento en medio del desierto. Y ciertamente nos han hablado todas estas maravillas que sin duda, amados hermanos, son dignas de que nosotros lo alabemos y le glorifiquemos en esta noche. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Entonces, en base a lo que la palabra nos ha hablado y nos ha enseñado a través del tiempo sirviendo al Señor, nosotros tenemos una expectativa de lo que Dios puede hacer con nuestra vida, ¿sí o no? Pero sucede algo. Muchas veces, amados hermanos, en el intento de espera, en el momento de esperar, tiende el ser humano a desanimarse. Diga conmigo, desanimarse. Tiende a desesperarse, y es natural, amados hermanos, que el hombre se desanime, que el hombre se desespere. Eso es totalmente natural. Pero lo que no es natural, gloria al Señor para siempre, es que en medio de las pruebas, gente que conoce a Dios, gente que se supone ha escuchado las maravillas de Dios, en medio de las pruebas comenzamos a quejarnos. Y esto le pasa, hermano, al más espiritual y al menos espiritual. Hablábamos con mi esposa los otros días y ella me decía: qué barbaridad. Fíjate, me dice, de que Elías había mandado a matar 900 profetas de Baal y profetas de Acera, hombres que se habían manifestado contundentemente en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios mismo. Y Elías, alabado Dios para siempre, les hizo un reto y se burlaba de ellos cuando dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios de toda la tierra. Y dice la palabra que mientras aquella gente le dijo: comiencen ustedes, aquella gente empezaron a hacer sus ritos y a pasarse las cuchillas por sus venas, por sus manos, amados hermanos, por sus piernas. Aquella gente empezaron a derramar su sangre delante de su Dios Baal, pero el Dios Baal no contestó. Elías pasaba con un tono burlesco, aleluya, y con una sonrisa media sarcástica, y les decía: ¿será que el Dios de ustedes se quedó dormido? ¿Será que el Dios de ustedes está demasiado ocupado que no puede atender sus problemas? No quiere atender su holocausto, amados hermanos. Y el panorama era tremendo, porque cuando Elías oró, el Señor hizo descender aquel fuego del cielo y el Señor quemó el holocausto. Y entonces toda la tierra entendió que el Dios de Elías era el Dios de poder
poder, de autoridad. Era el Dios todopoderoso. Sin embargo, un día después, diga conmigo, un día después. ¿Un día después de qué, pastor? Un día después de la gloria. Un día después de aquel gran poder. Después de aquella gran autoridad. Un día después de aquel gran triunfo. Un día después de aquel día tan espectacular que había acontecido. Elías, dice la palabra, que cuando Acab llegó a su palacio, a su casa, y le dijo a su mujer lo que Elías había hecho, entonces Jezabel dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no pongo la cabeza de Elías igual que la de los profetas que él acaba de matar. Y aquellas palabras intimidaron tanto al hombre de Dios que lo fueron arrinconando hasta meterse en una cueva. Y allá en la cueva apareció Dios. Diga conmigo, en las cuevas aparece Dios. Y Dios tuvo que sacarlo de la cueva. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos metemos en la cueva? Nos metemos, aleluya, en la cueva de la murmuración, en la cueva de la crítica, en la cueva de la queja. Muchas veces, hermanos, la tribulación, la angustia, la persecución, el momento difícil que estamos atravesando nos ponen a quejarnos, alabado Dios para siempre, en contra del mismo Dios de ser posible, hermano. Hay veces que decimos: bueno, Dios, tú estás a favor mío o en contra mía. ¿Qué estás? ¿Qué es lo que está pasando? No puedo ver tu manifestación, no puedo ver tu gloria. Apenas ayer vimos lo que Dios hizo por nosotros y hoy estamos desanimados, con el ánimo en el suelo, y nos estamos quejando. Quiero decir que si le pasó a Elías, el profeta que le habló a los cielos y dijo: por favor, no llueven por 3 años y medio, y no llovió. Y después dijo: por favor, ábrense fuente de los cielos y empiece a llover, y llovió. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? Que si le pasó a Elías con esta característica y este calibre espiritual, aleluya, que después de una gran victoria, entonces se desanimó y empezó a quejarse. Cuando Dios apareció en la cueva donde él estaba, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le habla y entonces le dice: ay, Señor, es que he tenido un gran celo por ti que no te imaginas. Aquí escondido estoy mejor. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que mira, le dice, todos los profetas los han matado y solamente yo he quedado. Y empieza a quejarse. Quiere decir que no importa, hermano, qué calibre de espiritualidad usted y yo tengamos, si nos descuidamos podemos caer en una queja. Habacuc, dice la palabra de Dios en el versículo número 1 que leímos en el capítulo 2, versículo 1: sobre mi guarda estaré, en otras palabras, estaré atento, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. En otras palabras, me voy a parar firme y velaré para ver lo que se me dirá. Estaré bien pendiente. ¿Y qué he de responder? ¿Y qué he de responder? Quejante ¿a qué? ¿O tocante a qué? A mi queja. Habacuc, amados hermanos, empezó a quejarse delante de Dios. Fíjense que cuando la gente se empieza a quejar delante de otros hombres, es una señal que esa persona se está empezando a rendir. Es una señal que esa persona está empezando a cederle terreno al enemigo. Cuando el hombre empieza a quejarse delante de otros hombres, pero cuando la queja empieza a llegar delante de Dios, amados hermanos, es algo serio. Dice la palabra que Habacuc empezó a quejarse delante de Dios a causa de las injusticias y de las cosas violentas que estaba mirando en contra del justo. Pero Dios se le reveló y le dijo: escribe la visión, porque vienen cambios. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Escribe la visión, porque vienen cambios, porque vendrá esa visión que te voy a decir y no se va a tardar. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Quiere decir, amados hermanos, que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que nos ha prometido, amados hermanos, el que empezó la buena obra en nosotros, es capaz de cumplir la obra, aleluya,
a la cual te ha comisionado. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? Pero muchas veces tenemos que esperar. Diga conmigo, tenemos que esperar. Habacuc estaba desesperado. Lo que veía no le agradaba. No estaba cómodo con lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y él empezó a quejarse delante de Dios. Y la respuesta de Dios es: escríbelo. El problema, hermano, es que como yo posteaba hoy en Facebook esta mañana, que Dios me da una palabra ahí en el corazón, es que muchas veces decimos: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable de verdad? Pero el problema es que queremos que Dios nos hable, pero no queremos oír la palabra en el templo. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos leer la Biblia. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos ir de rodillas delante del Espíritu Santo para que Él nos ministre conforme a su voluntad. Que sea bendito el nombre del Señor en esta hora. Porque Dios nos quiere hablar. Siempre el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y cuando Habacuc se propuso, cuando Habacuc se dispuso, cuando Habacuc dijo esta expresión, amados hermanos: sobre mi fortaleza afirmaré mi pie, sobre mi guarda estaré, velaré lo que se me dirá. Entonces llegó la respuesta del Dios bendito para él. Cuando usted dispone su corazón, cuando usted dispone su mente, su alma, cuando usted, amados hermanos, está atento a lo que Dios le quiere hablar, sin duda el Señor aparecerá y vendrá con palabra para su vida. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y la palabra de Dios para nosotros hoy es: aunque tardare, espéralo. Porque el Dios al que usted y yo le servimos no miente ni nunca llega tarde a sus citas. A través de todos los profetas, amados hermanos, vemos un lenguaje similar en cuanto al cumplimiento de la palabra dada por Dios. Ahí en Habacuc capítulo 2 dice: aunque parezca que se tarda un poco, debemos de esperar, porque sin duda ella se va a cumplir. Yo no sé, hermano, si tú estás esperando algo de Dios. Yo estoy esperando algo de Dios. Estamos esperando cosas de parte del Señor. Hemos confiado en ese Dios de maravillas, ¿sí o no? Hemos confiado en ese Dios todopoderoso. Mi esposa decía, antes de darme el tiempo ahora, testificando de mi hermano Ronnie: aquí en este altar lo vimos llorar porque perdieron hijos, perdieron sus bebés. Aquí en este altar lo vimos suplicando a Dios por el milagro, por la misericordia. Y el Señor les regaló ya esta semana su segundo bebé. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Eso quiere decir, amados hermanos, que Dios cumple sus promesas. Que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. El problema, amados hermanos, es que tristemente nosotros a veces queremos algo de Dios, pero no queremos oír la voz de Dios. Queremos algo de Dios, pero cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos habla, no actuamos según la palabra, sino según nuestra propia voluntad. Y ahí hay un problema serio. Cuando usted, hermano, le entra por un oído y le sale por el otro el consejo de la palabra de Dios. La Biblia dice que si tú engrandecieres esta palabra, ella te engrandecerá a ti también. Amén. La Biblia dice que conforme habéis hablado a sus oídos, así hará Dios con ustedes también. ¿Cuántos pueden adorar y glorificar el nombre del Señor en esta noche? Isaías, amados hermanos, nos muestra que la palabra fue enviada para cumplir el propósito en nuestra vida. Mire lo que dice Isaías capítulo 55 y el verso número 10. Todos los profetas se alinearon en el mismo pensamiento. Dios quiere cumplir la palabra sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 55 y el versículo 10 dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos entienden lo que dice la palabra aquí? En otras palabras, amados hermanos, cuando Dios te da una palabra es porque la quiere cumplir en tu vida. Somos nosotros los que decidimos que esa palabra se haga rema, realidad, revelación en nuestra vida. O somos nosotros los que abortamos la palabra, los que botamos la palabra a nuestra barca, al océano, al mar. Somos nosotros los que decidimos si abrazar las promesas de Dios o seguir nuestra vida como nosotros querramos. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que cae sobre la tierra y la hace germinar, da pan al que come y semilla al que siembra, así mi palabra jamás volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará el efecto por el cual yo la envío. O sea, hermano, que cada palabra que se habla en un púlpito viene con la bendición de transformar nuestra vida y proveernos bendición diariamente. Porque la palabra dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por maña, por costumbre. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque tú te podrías estar perdiendo lo que Dios quiere hablar contigo ese día. Dios te puedes estar perdiendo lo que Dios quiere intimidar contigo, lo que Dios te quiere revelar a tu vida para llevarte a la bendición. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Hermano, pero aquellos que estamos como Habacuc, parados, firmes, atentos a lo que Dios quiere decirnos, cuando estamos en la alerta de lo que Dios nos va a hablar, sin duda nos iremos del templo, nos iremos del sitio donde estamos orando, del lugar donde estamos leyendo la palabra, porque puede ser en cualquier lado que tú estés leyendo la palabra, y nos iremos de ahí, hermano, llenos de la bendición del Señor, creyendo que la promesa de Dios se hará realidad en nuestra vida. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Jeremías empezó a poner excusas delante de Dios, empezó a darle excusas al Señor, y Jehová le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él responde, un árbol de almendro. Vea conmigo por favor a Jeremías capítulo 1 versículo 11, y te voy a mostrar lo que significa el árbol de almendro. Gloria al Señor. Jeremías 1:11 dice la Escritura, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, aleluya. Amados hermanos, el almendro es el primer árbol que comienza a despertar y a dar frutos con la primavera. O cuando la primavera empieza a llegar, Él es el primero que empieza a desafiar, amados hermanos, al tiempo. Gloria al Señor para siempre. Cuando ningún árbol se atreve a salir por el frío o por la nieve, el almendro se despierta. Y lo que aquí está diciendo la palabra es dándole a Jeremías una señal. Primero Jeremías en el capítulo 1, si usted lee, le dice, lo comisiona al Señor a Jeremías, y Jeremías le dice que yo soy niño. No digas que eres niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás. Y más adelante en este versículo, la palabra del Señor dice, gloria a Dios para siempre, que el Señor le muestra una visión a Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué estás viendo? Señor, veo un árbol de almendro. Y le dice, bien has visto, porque ese árbol de almendro significa que no importa si es tiempo de calor o de frío o de invierno, no importa qué temporada del año sea,
sea, pero mi palabra tiene cumplimiento. Eso fue lo que le quiso decir. Eso que tú estás viendo quiere decir que yo cumplo mi palabra. No importa lo que el hombre pueda estar viendo, no importa el ambiente hostil en el cual nos encontremos. Pero la palabra dice, aleluya, que ella tiene cumplimiento para su iglesia. Ella tiene cumplimiento para sus hijos. Ella tiene cumplimiento para los que creen. Ella tiene cumplimiento donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y le piden a Dios con todo el corazón. Él responde. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La palabra de Dios, mis hermanos, siempre va a tener un pronto cumplimiento. La palabra no va a esperar, hermano, a que sea el tiempo. No, al igual que el almendro desafía las inclemencias del tiempo, así la palabra va a desafiar cualquier situación que usted esté atravesando, cualquier cosa negativa, contraria, aleluya, que usted esté viendo a su alrededor o al frente suyo. La palabra de Dios la va a desafiar y la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Qué hermoso, amados hermanos, es saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Fíjese bien, la vara tipifica la pronta respuesta de Dios. ¿Qué tipifica la vara de almendro? La pronta respuesta de Dios. Fíjense, amados hermanos, que el pueblo de Israel se quejaba con Moisés y Moisés le daba explicaciones, pero Dios le dijo: basta. No le des más explicaciones a este pueblo, dale pruebas. ¿Sabe cuál era la situación? Moisés había comisionado a Aarón, lo había comisionado como su sacerdote, y el pueblo no estaba de acuerdo con aquella ordenanza. El pueblo se estaba quejando, diga conmigo, quejando. Porque a veces, hermanos, nosotros nos quejamos de la voluntad de Dios. Dios está haciendo algo y nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Mucha gente, hermano, queda tendida en el camino y no puede seguir hacia la tierra prometida porque se está quejando no contra Moisés, sino contra la ordenanza misma del Dios del cielo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor en esta hora. Y entonces, como el pueblo se quejó, el Señor le dijo a Moisés: agarra uno de cada tribu, corten una vara de almendro y póngala en el tabernáculo, y la vara que reverdeciere, esa será la voluntad mía. Y dice la palabra que escogieron de la tribu de Leví y pusieron la vara de Aarón, amados hermanos, y al siguiente día reverdecía la vara de Aarón. Ya Moisés lo sabía, porque Moisés había sido, amados hermanos, el agente de traerle la voluntad al pueblo, pero el pueblo no quería aceptar la voluntad de Dios a través de Moisés. Entonces el Señor tiene que hacer algo contundente. El Señor tiene que hacer algo maravilloso, un milagro. ¿Cuántos adoran al Señor? Y trae nada más ni nada menos que una vara de almendro. El almendro, dijimos, que tipificaba que ella desafía las inclemencias del tiempo. Y aquella vara, amados hermanos, a pesar que era una vara, no era una planta, no era un árbol, era una vara, pero aquella vara, amados hermanos, se empezó a reverdecer como diciendo: esta es la voluntad del Dios poderoso. Lo que es de Dios va a reverdecer, aunque los demás no estén de acuerdo, aunque la gente no lo quiera aceptar, aunque el diablo se oponga, aunque las circunstancias naturales no quieran obedecer. Se tienen que someter al liderazgo de la voluntad del Dios todopoderoso. El pueblo se dejó de quejar cuando vio el milagro. Hay gente que no va a creer en ti hasta que vean que Dios te respalda. Hay gente, hermano, que no va a creer en ti hasta que no vea a Dios peleando por ti, hasta que no vea a Dios dándote la victoria de una manera contundente. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor en esta hora?
Amados hermanos, ahí en Números 17, 7 y 8 dice: y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojando renuevos, y produjo ¿qué? Y produció almendras. Esto, hermano, es una forma contundente de Dios reconocer su voluntad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El consejo de Dios es: no vivas de consuelo ni de explicaciones, sino es la hora, es el momento, amados hermanos, de vivir bajo la revelación de Dios. Saber que si vivimos bajo la revelación de Dios, siempre, amados hermanos, habremos caminado en el propósito que Dios ha predeterminado para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha predeterminado para nosotros propósitos? ¿Cuántos lo saben? Debemos prepararnos, amados hermanos. Debemos de prepararnos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. No nuestra voluntad, porque a veces nosotros queremos nuestra voluntad y no es nuestra voluntad, sino es la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos la voluntad de Dios, sabemos que el propósito se va a cumplir. No hay quien lo detenga. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Fíjense bien. Quiero dejarte con 4 palabras de parte de Dios para nuestras vidas. La primera, la palabra predestinada o predeterminada. El hecho de que eres hijo de Dios predetermina que no importa las circunstancias, Dios tiene planes contigo para darte el futuro y la esperanza que tú estás esperando. Amén. Si tú eres hijo de Dios, ya la victoria, en otras palabras, está segura, porque ya Dios predeterminó que te va a bendecir. Amén. Segundo, es la palabra preparatoria. Amén. La Biblia es la palabra preparatoria, es la que te prepara. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Cada vez que la escuchas y la lees, recibes revelación y tomas decisiones correctas. ¿Por qué tomamos decisiones incorrectas? Porque no hemos preparado nuestro corazón con la palabra. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón con la palabra, cuando nosotros leemos la palabra o la escuchamos, nuestro corazón se prepara. Amén, amén. Entonces, Dios nos prepara la mente y el corazón para lo que va a hacer con nosotros, sea bueno o sean tiempos difíciles. Nos prepara el corazón. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Además de eso, amados hermanos, es la palabra profética más segura, dice la Biblia. Amén. Diga conmigo, es la palabra profética. Palabra, amados hermanos, que no tan solo nos ata al pasado, sino que nos lanza hacia el futuro. O sea, que cuando usted escucha la palabra, cuando usted lea la palabra, esta palabra, amados hermanos, nos lanza a lo profético de Dios, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nos ata, a veces no entendemos por qué pasamos por luchas y tribulaciones. A veces no entendemos, como Habacuc no estaba entendiendo por qué estaba pasando por el proceso que estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Cuando ha acabado todo, entendemos el por qué pasamos por el proceso que pasamos. Israel a lo mejor no entendió el por qué pasó por el desierto, pero era Dios probando su corazón, dice la Biblia. Hay veces, hermano, que tenemos que pasar por el desierto. Eso no te lo va a impedir ni papi ni mami. No hay hombre que te pueda impedir el pasar por el proceso que estás pasando. Pero una cosa sí estoy seguro: eso que estamos pasando es parte del proceso para que cuando llegues a la tierra prometida no te olvides de dónde Dios te sacó. Bendito sea el Señor en esta hora.
En cuarto lugar, amados hermanos, la palabra de Dios es permanente. Diga conmigo, permanente. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, es una palabra que permanece para siempre. Todo lo que Dios dice se va a hacer, porque todo lo que Él quiere lo hace. Amén. Es una palabra entonces, ¿cómo? Permanente. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? Amados hermanos, cuando Dios te hace florecer en tu vida, se ve el pasado como muchas veces nosotros no entendemos el presente. Pero cuando Dios nos hace florecer, empezamos entonces a ver el pasado y lo aliamos, lo unimos con nuestro futuro y nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Fíjense que los hermanos de José, cuando José está en Egipto, llegan donde está la corte de José y entre ellos hablaban hebreo y pensaron que José no los estaba escuchando y empezaron a decirse unos con otros: puchica, ¿cómo vendimos a nuestro hermano? ¿Cuánto daño le hicimos? Hermano, y José se hizo el diapeso y se fue para allá adentro, dice la palabra, a llorar. Diga conmigo, a llorar. A llorar. Y después, hermano, se limpió las lágrimas y salió haciéndose el fuerte delante de ellos y le dijo: yo soy su hermano José. Y aunque José en el principio no entendió su proceso, no lo abandonó. Él permaneció fiel y en todos los lugares que estuvo, donde el enemigo lo probó, donde Dios permitió que lo probara, dice la Biblia, Dios estaba con José. Y cuando José se presentó a sus hermanos, le dijo: hermanos, no se preocupen, porque todo lo que he pasado Dios lo ha obrado para bien, para salvar la humanidad, la tierra, de una gran hambruna que venía sobre esa tierra en ese momento. Quiere decir, amados hermanos, que muchas veces no entendemos el presente, lo que estamos atravesando, pero sin duda es parte del plan glorioso futuro de parte de Dios para nosotros. Amén, amén. Así que, mis amados hermanos, el consejo para nosotros en esta oportunidad es: aunque tarde tu promesa, aprende a esperarlo en Dios. No nos separemos del amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Después dijo: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no nos separemos de la voluntad de Dios, para que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amén. Así que el consejo es: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Lo puedo sentir en